Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo ciclo de charlas de la página Historia de Quellón. Hoy día estamos a miércoles 26 de marzo y tenemos una invitada desde el extranjero, desde España específicamente. Nos referimos a Marta Ortiz Canseco, quien nos va a hablar sobre las misiones jesuitas en Chiloé en el siglo XVIII, el caso del padre José García en Isla Cailín. Marta Ortiz Canseco es profesora en el área de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid. Se licenció en Filología Hispánica de la UAN en el 2005 y en 2006 obtuvo una beca predoctoral del Ministerio, con la que se doctoró en 2010 con la máxima calificación y mención de doctorado europeo. En la línea que tratamos hoy día podemos encontrar el siguiente artículo que se llama Una carta inédita del jesuita José García desde las misiones de Chiloé, 1766. Acá en el video le dejamos el enlace de la publicación para quienes quieran revisarlo, descargarlo. Así que damos la más cordial bienvenida. También a hacer atención al público que en España son las 10 de la noche. Así que agradecemos la disponibilidad de Marta. Ayer tuvo un problema técnico, por eso que no se pudo realizar la charla ayer, pero ya hoy día estamos al 100%. Así que primero agradecer la disponibilidad, Marta, y dejamos desde ya abierto el espacio para que, también abierto el espacio para el público, si quiere hacer preguntas, comentarios, que después iremos traspasando a Tamara, que sea a Marta, disculpe. Así que dejamos abierto el espacio, Marta. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí, bueno, yo en Madrid y teniendo un público tan austral, ¿no? Para mí en relación con mi punto desde el que hablo. Y bueno, como le estaba comentando a Francisco, yo soy investigadora de literatura colonial, principalmente de la zona del Virreinato del Perú. Y sobre todo siglos XVI y XVII. Así que esta pequeña incursión que hice en mi carrera investigadora sobre la región de Chiloé y específicamente de las misiones en Cailín, pues fue una casualidad. Y quiero contar un poco cómo caí en esa carta lo primero, ¿no? Yo estuve trabajando varios años en la Biblioteca Nacional de España, catalogando manuscritos coloniales americanos. Y en una de estos días en los que estaba bueno, pues, sacando documentos, papeles para catalogarlos, me encontré con una carpeta llena de cartas de jesuitas. Esta carpeta contenía sobre todo cartas de jesuitas desde Filipinas, que como saben era una colonia también del Imperio Hispano, y entre 10, 12 cartas de jesuitas en Filipinas encontré una carta firmada en Cailín. Entonces, bueno, pues me puse a buscar, porque evidentemente yo siendo madrileña no conocía esta región y vi que era una carta que no tenía nada que ver con Filipinas, que estaba más bien firmada en la región de Chiloé, en Chile, ¿no? Esto me llamó mucho la atención y sobre todo me llamó mucho la atención la carta, ¿no? Pues es una carta muy hermosa que ahora leeré a lo largo de mi presentación. La tengo en un PowerPoint que ahora pondré para que puedan ustedes ver algunas imágenes. Y bueno, pues di con esta carta y decidí que era una carta tan interesante y un texto tan bonito que merecía la pena ser publicado, ¿no? Y darse a conocer. Así que, bueno, pues conseguí que me hicieran un facsímil, transcribí la carta y realicé un estudio sobre todos los elementos a los que se aludían en esa carta, que son los que voy a explicar a continuación. Es decir, que mi investigación se centra a partir de ese texto que descubrí, intenta desengranar todos los elementos a los que se alude en esa carta. Bien. Si quieres, Francisco, voy a subir el PowerPoint, le doy a presentar ahora, ¿no? Y subo... Sí. A ver, presentar... Es que no te oigo, Francisco. Sí, puedes dejarlo como presentar ahora y Vale. recordar al público que puede ir dejando sus comentarios, preguntas hacia Marta, Okay. las cuales iremos traspasando a medida que vaya avanzando la charla. Ok, perfecto. Bien, vale, voy a compartir. Se ve... Ahí está cargando. Vale. Espera un momentito, Ahí sí se ve. Sí, se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, las misiones jesuitas en Ok, Chiloé. vale. ¿Lo hago más grande o está bien así? Bueno, voy a hacer un Sí, está poquito. bien.
¿Así mejor? Ya, bueno, pues esta carta que yo encontré estaba firmada por un jesuita llamado José García, que escribe su carta, como digo, desde Cailín y la fecha el 12 de marzo de 1766. Es una carta del siglo XVIII. Así que yo me puse a mirar, bueno, pues a partir del texto, que como digo, en un ratito lo voy a enseñar, me puse a investigar cómo es que los jesuitas habían llegado a esta región de Chiloé y cómo se habían producido las misiones en esta zona. Lo primero que cualquiera que se acerque a investigar sobre esta región y sobre la evangelización de los pueblos que allí vivían, sabrá que los primeros en llegar fueron los padres de la Orden de la Merced. Comenzaron las misiones, pero realmente fueron los franciscanos quienes, bueno, pues quienes formaron las primeras parroquias en el archipiélago, sobre todo a partir del siglo XVI. Sin embargo, como es sabido y sucede en muchas regiones de América Latina, pues fue la Compañía de Jesús la que tuvo una mayor perseverancia para tratar de esparcir la palabra del Dios cristiano por esas regiones, ¿no? A Chiloé específicamente, bueno, a Chile los jesuitas llegaron en 1593, ya saben que la Compañía de Jesús es una orden de religiosos bastante joven en relación con las demás, y sin embargo fue de las más importantes a la hora de no solo esparcir la evangelización cristiana, sino sobre todo también de conocer y de dar a conocer las culturas autóctonas, ¿no? De hecho, bueno, los jesuitas eran de los primeros que también que publiquen vocabularios, diccionarios de lenguas autóctonas, ¿no? Entonces, a Chile llegaron los jesuitas en 1593 y a Chiloé en 1595, una fecha bastante temprana para lo que, bueno, pues si venimos pensando un poco en qué fechas llegaron a la región del Perú, ¿no? De lo que era de lo que se conocía como el Virreinato del Perú, que había sido antes el Imperio Inca, ¿no? Y fue con el padre Luis de Valdivia. A lo largo de la primera mitad del siglo XVII, a pesar de que llegaran los jesuitas a esta zona, sin embargo, no se pudo desarrollar una actividad misional normal, entre comillas, puesto que hubo, como ustedes sabrán, ¿no?, muchos ataques de los pueblos autóctonos, específicamente, sobre todo de los mapuches, ¿no? Así que, bueno, pues fue más bien a partir de sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, cuando los jesuitas pudieron empezar a establecer verdaderamente sus misiones evangelizadoras. Uno de los promotores de la entrada de los jesuitas en la región de Chile fue el padre Diego de Torres Boyo, que es un jesuita muy, muy importante. Él, digamos que se ocupó de realizar una congregación en el Colegio de Santiago de Chile en 1608, y en esa congregación es donde decide que debía haber misioneros que fueran a Paraguay, a Arauco y a Chiloé. Es decir, que fue Torres Boyo quien dijo en esa congregación de Santiago de Chile, decidió qué zonas específicas debían ser evangelizadas por los jesuitas. Y en estas regiones, una de ellas, las más importantes y más conocidas, que fue el Paraguay, que fue uno de los, por decirlo así, entre comillas, feudos de los jesuitas, pues pertenecía a esa especie de lote de regiones, entre los cuales se encontraba también Chiloé. La especificidad de las misiones en Chiloé es importante, es decir, al ser una región con un clima tan, bueno, pues un clima difícil para los viajes, ¿no? Y sobre todo geográficamente una región difícil de difícil acceso, ¿no? Pues por ser por mar, por ser archipiélago, porque los pueblos normalmente no eran sedentarios, sino que eran nómadas, ¿no? Así que, bueno, pues las misiones, ahora explicaré, se van a llamar misiones circulares y ahora explicaré por qué es así.
El hecho cierto es que los primeros jesuitas que fueron a Chiloé fueron Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino en 1608, es decir, el propio año de la Congregación de Santiago de Chile, y el método de evangelización era principalmente el de fundar colegios y residencias como base de operaciones y a partir de esos colegios, de esas bases de operaciones, realizar un primer contacto con las poblaciones locales de forma experimental. Ya en 1673, bueno, bastantes años después, fue cuando se consolidó la residencia principal en la ciudad de Castro, es decir, la residencia o la base principal de evangelización en Chiloé, que fue, como digo, en la ciudad de Castro y que fue conocida como, la residencia fue conocida como Colegio del Dulce Nombre de Jesús. Bien, ¿cuál era la característica de estas misiones circulares? Bueno, pues se llamaban misiones circulares porque desde esa base que asentaban los jesuitas, pues los sacerdotes salían en expedición normal, circular, entre comillas, es decir, iban hacia determinadas regiones y volvían al punto de partida. Estas expediciones siempre se realizaban en primavera y verano, como digo, que pues, al ser una región geográficamente tan complicada y con un clima también complicado, ¿no? para permitir viajes durante todo el año, pues se establecía que siempre se iba a viajar en primavera y verano. Uno de los primeros objetivos de este tipo de misiones es, por supuesto, que los nativos, que vivían completamente ajenos en muchos casos a esta llegada de los españoles, pues se acostumbraran a su presencia. Es decir, al principio era sobre todo de dejarse ver, que los nativos se acostumbraran a su presencia, etc. Lo más importante es que los jesuitas, digamos que ejercían o querían, su pretensión era la de ejercer un cierto poder sobre los indígenas, las poblaciones indígenas, las poblaciones locales, porque ellos, los jesuitas, volvían de un año al otro, es decir, iban, por ejemplo, en la primavera de este año y en primavera y verano, y la primavera y verano del año siguiente volvían. Los habitantes locales sabían que iban a volver, ¿no? Entonces había esta cosa de, también por eso es circular, ¿no? En cierto sentido, sabían que tenían que cumplir con lo que el objetivo que se les marcaba de un año para el otro, ¿vale? Con sus tareas de cristianos, etcétera. Pues la construcción de templos, bueno, objetivos así, ¿no? Que marcaban los jesuitas. Para que los locales tuvieran esta implicación, pues fue una figura fundamental fue la de los fiscales, ¿no? Los fiscales eran ayudantes indios, ayudantes de, como si fueran, como se llaman, monaguillos, ¿no? Una especie de monaguillos, ayudantes indios que apoyaban a los sacerdotes, a los jesuitas durante su ausencia, es decir, que seguían proclamando la fe en el Evangelio, etcétera, e incluso estaban autorizados a bautizar y dar doctrina. Esto es una cosa bastante importante porque no siendo sacerdotes ni habiéndose ordenado como religiosos, sin embargo, estos fiscales, estos ayudantes, tenían un poder bastante extraordinario, ¿no? Es decir, un poder que no tenía en otras regiones, no se imaginaría jamás que pudiera tener una persona no perteneciente al clero, ¿no? Normalmente estos encuentros eran muy breves, es decir, los jesuitas iban parando en distintos puntos en este viaje, en esta misión circular, y estos encuentros muchas veces eran solo de 3 días, 3, 4 días de media. En estos 3, 4 días, pues veían el estado de la cuestión, un poco qué es lo que habían hecho en el año pasado, cómo se había difundido la fe, etcétera, ¿vale? En fin, en cualquier caso, la figura del fiscal, evidentemente, fue la figura clave de este modelo, y sin esta figura de fiscal no hubiera sido posible jamás desarrollar la evangelización y no hubiera funcionado nunca la misión circular. Bien,
Los jesuitas, entonces, en este sentido, a partir de este tipo de misiones, que no deja de ser en realidad una misión muy estratégica, pues contaron con un gran consenso con la población indígena y hacia mediados del siglo XVIII, y ya nos acercamos a la fecha de la carta de la que voy a hablar, pues ya tenían residencias permanentes en varias regiones, entre las que se encontraban pues la región de Achao, Chacao y Chonchi. ¿Vale? En Cailín también van a tener un punto de partida, como diré ahora, pero digamos que en el siglo XVIII ya no solo se depende de la base de operaciones de Castro, sino que ya hay otras pequeñas bases de operaciones. De hecho, en Cailín se funda una misión que ahora comentaré. Bien, entonces vamos a hablar ya del padre José García, que fue este jesuita que firma la carta y que es el que a mí me hace bueno, pues pensar un poco en bueno, quién es este personaje y por qué escribe esta carta, etcétera, ¿no? Bueno, pues él en esta carta vamos a ver varios datos, ¿no? Él es un jesuita que nació en Valencia, es decir, de origen español, y en esta carta y en un diario de navegación que tiene, vamos a ver que este viaje, una de las misiones que narra, se realiza desde el istmo de Ozqui hasta Guayaneco. Bien, como decía, José García nació en Valencia en 1732 y en 1754 ya entró en la Compañía de Jesús, con la peculiaridad de que al propio año siguiente ya fue enviado a Santiago de Chile. A partir de ese año estuvo enseñando gramática en Chillán y fue misionero en las islas de Juan Fernández y Chiloé. Es decir, que ya siendo casi recién ordenado sacerdote, pues ya viajó a Chile y su primera misión, casi de sus primeras misiones, va a ser precisamente en Chiloé. Bueno, solamente, bueno, es en 1764 cuando se incorpora a esa misión de Chiloé. En este viaje va a ir junto con el padre Segismundo Güell y su misión va a ser trabajar con los indios caucahues y otros pueblos de Cailín, que Cailín es desde donde firma esa carta, ¿no? Luego yo cuando investigué la figura de este jesuita, pues también estuve mirando un poco qué datos se conocían de su biografía. No me voy a detener en eso porque no creo que venga ahora a cuento, pero sí que me gustaría decir que la carta está escrita un año antes de la expulsión de los jesuitas, en 1766. Los jesuitas fueron, como saben, expulsados de todo el Imperio Hispano en 1767. Y bueno, pues en esa fecha, pues evidentemente el padre José García, como jesuita, tuvo que huir, tuvo que salir del Imperio Hispano, fue arrestado en Curaco y fue apresado en 1769. Estuvo retenido en el convento de San Francisco hasta 1773 y una vez que fue liberado se fue a Italia, donde murió en 1793. O sea que tuvo una vida más o menos longeva. Bueno, más o menos longeva, no, en realidad un poco longeva. Bueno, sí, 1732 al 93 es bastante longeva para la época. Entonces, bueno, este padre, claro, yo tuve la suerte, o sea, porque no es una carta escrita por un sacerdote cualquiera anónimo que no tiene ningún otro documento, sino que tuve la suerte de que, bueno, no la suerte, sino que encontré esa carta y comprendí que era de un cura jesuita que tenía un texto que, o sea, que ya era famoso entre comillas, ¿no? Dentro de este mundillo, porque había escrito un diario de navegación que tienen aquí el título, Diario del viaje y navegación, hechos por el padre José García de la Compañía de Jesús desde su misión de Cailín en Chiloé hacia el sur en los años 1766 y 1767. Este diario es una maravilla, es muy bonito como va narrando ese viaje y también sus pequeñas supersticiones, que también comento un poco en este artículo que escribí. Y bueno, pues es una pena porque este diario realmente no se ha reeditado desde el siglo XIX, es un textito que creo que sería maravilloso poder rescatar. Fue publicado por primera vez en 1811 por un alemán, pero
La versión que es la más conocida y la más citada a día de hoy es la que publicó el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile en 1889, que por cierto, bueno, pues fue el bibliotecario de uno de los archivos chilenos que me consiguió las fotos de este diario para que yo pudiera leerlo y estudiar más a fondo esta figura de José García. Que como digo, bueno, pues esta publicación se realizó en 1889. Bien, este diario tiene algunas características muy importantes. Una de las más importantes es que es uno de los primeros diarios, es uno de los pocos diarios que se conservan de la época, ¿vale? Escrito por un jesuita, in situ, es decir, desde el propio lugar en el que se están produciendo, realizando estas misiones, y además tiene una característica muy, muy peculiar y muy maravillosa, y es que contiene un mapa de la región, un mapa que él dibujó a mano, ¿no? Les puedo enseñar, tenemos aquí la imagen. Es este mapa lo reprodujo Moreno Geria, Rodrigo Moreno Geria, con el que también estuve en contacto en su día investigando, y bueno, pues ven aquí la isla de Chiloé, aquí está Cailín, es decir, está, como ven, este sería el océano, ¿no? Y esto sería la costa, o sea que tendríamos que verlo girado, ¿no? Hacia el otro lado. Pero bueno, como ven, pues se ve perfectamente cómo ellos estaban viajando, haciendo estas misiones circulares que también aprovechaban para realizar planos y mapas de la región. Así que es una de las particularidades más hermosas de este diario y quizá más destacables. Bien, pues cuando el viaje que narra en esta carta, bueno, perdón, el viaje que narra en el diario de navegación, en esa expedición, es un viaje que cubre o que empieza el 23 de octubre de 1766 y termina el 30 de enero de 1767. Es decir, que es posterior a la carta que yo descubrí. En este diario en este viaje se centra en la visita de los indios guayaneco, caucáhues, tafes y calenes. Y bueno, pues en él vamos a ver diversas informaciones. Él comenta también que la misión de Cailín se había fundado en 1764 y se había fundado precisamente para atender a los caucáhues de Cailín, según él, o sea, cito palabras textuales. No, perdón, estoy citando a Janis, que es uno de los estudiosos de este diario, y para excursionar hacia el sur en busca de almas. La fundación de la misión incluía una excursión anual al sur en busca de neófitos y 100 pesos para sufragar gastos. Bien. Para esas salidas, para esas expediciones, se requería un permiso especial del gobernador y bueno, pues desde Cailín parte la expedición de José García con 5 piraguas o dalcas y con 45 personas, entre las cuales 35 eran caucáhues y solo 5 eran españoles, ¿vale? Es decir, que digamos que la colaboración o la ayuda de los propios nativos evidentemente fue algo fundamental, ¿no? Para que estos jesuitas pudieran realizar su evangelización. Bien, digamos que en Chiloé, como decía, el modelo de misiones es un modelo de misiones circulares que también se llamaron misiones volantes, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, pues como decía, claro, muchos de los pueblos locales de estas regiones no eran pueblos sedentarios, sino que eran nómadas, por lo tanto los jesuitas tenían que decidir en qué región parar y en esa región intentaban que todos los indígenas que vivían en las cercanías se juntaran y acamparan en los días en los que ellos estaban allí. Es decir, que había como una especie de llamada y decían, vamos a estar aquí, veníos a acampar aquí, y a veces a partir de esos asentamientos se crearon pueblos, ¿no? A partir de esos asentamientos que los curas propiciaban. En este sentido, realmente la evangelización de Chiloé fue un tipo de misión única en toda la historia, yo creo, de la evangelización de los pueblos, ¿no? Por sus características geográficas, por sus características climatológicas, etc.
Entonces, bueno, pues lo interesante de la carta que yo descubrí es que todos estos elementos que constituyen las misiones circulares son aludidos directamente tal cual en su carta. Es una carta de apenas de apenas una hoja. Aquí tienen la imagen, que como digo, bueno, pues este fue el folio que tuve entre mis manos y, cuando estaba catalogando y que me emocionó tanto. Empieza por ahí. ¿Se ve mi ratón, Francisco? Si me dices sí, el cursor del... Sí, ¿se ve? ¿Del mouse? ¿Se ve? Vale. Bueno, pues empieza aquí, bueno, aquí ven la fecha, Cailín, marzo 12 de 766, 766. Luego aquí hay una pequeña anotación, en mayo recibí esta de 66, que es una anotación que suele realizar quien recibe la carta. Y bueno, pues aquí empieza el texto de la carta, va por aquí, luego sigue por aquí en vertical, ¿vale? Y termina aquí con la firma Joseph García. La carta va dirigida al padre Josep Rojo. José Rojo, que es otro jesuita que estaba en Lima. Es decir, esta es una carta que envía un jesuita desde Cailín a un compañero suyo jesuita que vive en Lima. Es una carta firmada, escrita de puño y letra por José García, firmada por él, con firma autógrafa, y bueno, pues que afortunadamente se ha conservado, ¿no? La otra cara de este folio, de esta hoja, simplemente dice esto, que es como la dirección. Como ven, se aprecian las dobleces de la hoja, ¿no? O sea, es decir, esto era un folio que iba doblado y esta era la parte como si dijéramos la dirección, donde hoy escribimos en un sobre la dirección a la que va dirigido, ¿no? Y como ven, dice al padre Josep Rojo de la Compañía de Jesús, boticario en el Colegio Mayor de San Pablo de Lima. Y como ven aquí, Lima. Así que este es el cuadradito que contiene la dirección y que era, pues como ven, la carta debía ser así chiquitita, doblada, ¿no? Bueno, aquí tienen la transcripción de la carta que voy a leer para que vean un poco cuál es toda la información que nos ofrece. Dice, ya le tenía remitida respuesta a la suya, pero por ofrecerse ocasión y motivo para escribirle, repito esta para que me ayude a celebrar las buenas nuevas de gentiles que tenemos para su conversión. Bueno, los gentiles evidentemente eran los habitantes autóctonos, ¿no? Que no habían sido todavía convertidos a la fe cristiana. Y dice, día 4 de septiembre de 1765 enviamos 2 piraguas hacia el estrecho de Magallanes a ver cómo estaban las cosas. Dieron con una cuadrilla de 45 gentiles que desnudos andaban en sus canoas de un palo en busca de mariscos y lobos marinos, que es su mantenimiento. Estos son de la nación Calén, de los que los nuestros redujeron a 5 personas a venirse a mi misión de Cailín. Los demás solo su desnudez los detuvo y solo esperan un trapo con que cubrirse para venirse. De estos salieron 2, uno a la nación Calén, otro a la nación Taijataf, para convocarlos a un solo lugar, en el que pasado el invierno me esperan para venirse conmigo, que voy, si Dios lo quiere, pasado el invierno. Día 7 de marzo volvieron mis indios de esta empresa y dicen hay mucha gente más allá. Quiera Dios mirar piadosamente a tanta gentilidad. Bien, aquí vemos ya cómo se desarrollan estas misiones y cómo ven y cómo el propio jesuita lo está narrando en primera persona, ¿no? Dice, día 7 de marzo volvieron mis indios, ¿no? Estos son los que digo que son las figuras de los conocidos como fiscales, ¿no? Quienes van y ayudan a los sacerdotes, reúnen a la gente y ellos mismos contribuyen a difundir la evangelización. La carta sigue así y con esto termina. Dice, recibí después de 2 meses de llegado el navío su apreciable limosna de polvos azules, colores y triaca. Oh, cuánto le estimo esto. Dios pagará tanta caridad. Todo venía cosido en una badana blanca y a mi gusto. Al hermano Miguel Narváez, compañero del padre Garrido, dígale que es un mal madrileño, pues pidiéndole un envoltorio de todas las semillas, así flores como frutos, ni respuesta me ha enviado. Dale mis memorias y que cumpla no a lo cortesano con palabras, sino a lo castellano con sinceridad, como mi padre Rojo lo hace y sin melindres. Unos 30 garbanzos le pido para el año que viene. Lo que más siento es la falta de un lienzo de Nuestra Señora Santa de Desamparados, patrona de mis misiones, y que deseaba llevar rollado a la empresa.
pensé que nuestro navarro padre José Armendáriz no se olvidase de este encarguito, para lo cual envié el modelo como se había de pintar la imagen con el manto azul floreado. Por si acaso se acuerda de mí, le remito segunda estampita. Es cuanto se ofrece. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cailín y marzo 12 de 1766. Bien, como ven, la carta tiene como dos partes principales, que además se corresponden con, esta sería la primera parte y esta sería la segunda parte. En la primera parte habla específicamente de las misiones, de cuál es el avance de las misiones, la alusión a los gentiles, la alusión a los viajes, etc. Y la segunda parte es una parte más personal, en la que hay alusiones a muchísimos compañeros jesuitas, incluso bromas, ¿no? Bromas y como compañerismo. Bien, entonces, bueno, ya cerrando un poco esta conversación, esta charla que estoy dando, y también estoy abierta a cualquier pregunta, solo, bueno, pues quería un poco comentar cuáles son los elementos más importantes a los que alude esta carta y que son un poco los que hacen de este texto un hallazgo importante para investigadores interesados en el tema, ¿no? Lo primero es que el padre José García hace alusión a una misión previa que fue del 4 de septiembre de 1765 al 7 de marzo de 1766, ¿vale? No hay ninguna alusión en ningún texto a esta expedición previa, ¿no? Es decir, que ya esta carta está revelando el hecho de que hubiera esa expedición, las fechas exactas, y también el hecho de que se realizara en 2 piraguas hacia el estrecho de Magallanes, ¿no? En la que participaron indígenas ya evangelizados. Es decir, que estos son alusiones directas ya a cómo estaban funcionando este tipo de misiones, ¿no? El padre García, él mismo dice que no participó en esta expedición, pero sí dice que él ya estaba en Cailín. Es decir, que él ya estaba en la base de operaciones y sabía perfectamente cuánta gente salía, cuánta gente volvía, cómo había llegado a ser ese viaje, etc. Como decía también, tenemos aquí de las 45 personas que envían, de las 45 personas envían a 2 para buscar indígenas y encontrarse al año siguiente. Muy importante esto, es decir, de un año para el otro dejaban también encargado a gente que fuera difundiendo la palabra y haciendo como esa cita para el año siguiente, la primavera siguiente, volver a encontrarse en el punto indicado, ¿vale? Así que, como ven, todos los elementos que estoy comentando, las misiones circulares, de las misiones volantes, están aludidos en este texto. En la segunda parte de la carta, y es una de las que también me llevó bastante tiempo para explicar y para contextualizar, hace alusión a muchos jesuitas, pero de todos ellos, pues la verdad es que me interesó sobre todo el destinatario de la carta, ¿no? Que es el padre José Rojo, que fue boticario en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Este padre José Rojo, de hecho, fue uno de los más destacados farmacéuticos de su época, es un jesuita bastante conocido y bueno, pues es curioso también ese tono de compañerismo que guarda con él, ¿no? Nuestro autor José García. De hecho, es interesante porque le pide, entre otras cosas, dice en esta línea, vamos a ver si puedo pasar. Dice, recibí después de 2 meses de llegado el navío su apreciable limosna de polvos azules, colores y triaca, ¿no? Son todos elementos relacionados con la farmacéutica. La triaca, de hecho, era un antiguo remedio farmacéutico compuesto principalmente por opio y, bueno, pues los polvos azules, que la verdad es algo que no conseguí descifrar exactamente qué era, pero bueno, todo tiene que ver con elementos químicos, ¿vale? O sea, relacionados con la profesión del padre José Rojo, que era la de boticario. También es muy interesante la alusión a los garbanzos. Como ven, 30 garbanzos le pido para el año que viene, porque también los jesuitas se encargaban de cultivar
especies no autóctonas, ¿no? De crear, y esto también contribuía a que los pueblos autóctonos se convirtieran o se hicieran no sedentarios, ¿no? Porque como ustedes saben, la agricultura es una de las características de los pueblos sedentarios. Bien, yo voy a ir cerrando ya, solo no voy a centrarme, pero en mi investigación pues también intenté ver, explicar quién era el padre Miguel Narváez, quién era el padre Garrido, quién era el padre José Armendáriz, es decir, que fui uno por uno, todas las alusiones de la carta, fui uno por uno intentando explicar quién era cada uno. Luego también, y ya con esto cierro, otra de las imágenes que llaman la atención es la de la advocación a la Virgen, ¿no? Es decir, estos sacerdotes eran muy creyentes y sobre todo muy difundían mucho a la Virgen, la Inmaculada, la Virgen, como patronas, ¿no? Como incluso más importantes fueron que los santos jesuitas. De hecho, hay pocas ciudades, ¿no? Ya me tendrán ustedes que corregir, pero en Chiloé creo que no existe ningún pueblo con el nombre del fundador de la compañía como o de otros habituales como San Francisco Javier o San Miguel, cosa que sí existen en otras misiones jesuíticas, pero en el caso de Chiloé, pues los jesuitas que fueron tenían más afinidad con la advocación de la Virgen, con la advocación mariana, que con otros santos propios de la Compañía de Jesús. Y como se ve aquí, pues está pidiendo una estampita de la Virgen para llevar encima, etcétera. Y luego hay una alusión muy bonita en el diario de también cómo él metía su rosario en el agua para que la barca no naufragara, la piragua no naufragara, etcétera. En fin, son alusiones muy bonitas que no me voy a detener porque ya sería entrar en demasiado detalle, pero bueno, pues que realicé para esta investigación y que la verdad que para mí fue un placer y fue una cosa muy bonita, ¿no? De descubrir. Luego con los años he recibido bastantes correos, como por ejemplo el de Francisco, en el que, agradeciendo que diera a conocer esta carta, y la verdad que eso es lo que para mí más satisfacción me da, ¿no? Como investigadora, haber podido desde aquí, desde este rincón de Madrid, poder dar a luz un texto que creo que es tan valioso para conocer la historia de una región, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias, Francisco, y aquí estoy para lo que quieran comentar. Mira, Mauricio Osorio dice, maravillosa carta la que has encontrado, Marta, y también dice, aclara que, hola, en Chiloé sí se reeditó, hay una reedición del diario de viaje del 2011, con otro título, pero por la editorial Oski. Pues me encantaría recibirlo, si alguien pudiera enviármelo, me encantaría tenerlo, porque es algo que siempre he querido yo reeditar, ¿no? Sí, pues está del 2011, ahí vamos, si consigo el contacto te aviso. Maravilloso, genial. Muchas gracias por la información. Yo quería hacerte una consulta con respecto a... Desde acá de Chiloé siempre se mira la misión de Cailín específicamente como una misión con carácter como geopolítico, en el sentido de que habían como hartos conflictos o temor de parte del Imperio Español de la posible llegada de ingleses, holandeses, franceses. ¿Tú has podido dilucidar un poco esta definición geopolítica que se le da a la misión de Cailín? Pues la verdad es que no, desde luego no en la época que yo investigué, pero también es verdad que yo me centré mucho también en el conflicto jesuítico, ¿no? Es decir, que los jesuitas quizá no tenían tan presente ese conflicto político, puesto que ellos, se dedicaban más al trato con los nativos y a tratar de difundir el cristianismo. Entonces no he estudiado tanto ese tema y sin embargo sí que es importante aquí también señalar lo que decía, que es una carta que es solo un año previo a la expulsión, ¿no? Y también como los jesuitas mismamente ya estaban en tensión, ¿no? como compañía dentro del Imperio Hispánico.
¿Tú te refieres la tensión era con la corona o Sí, había sí, tensiones también claro. internas también? Bueno, con la corona y también los jesuitas tenían o sea, muchas órdenes religiosas en su contra, ¿no? O sea, las peleas entre jesuitas, dominicos, franciscanos, bueno, precisamente por cómo los jesuitas em, este tipo de misiones que solo los jesuitas fueron capaces de llevar a cabo, igual que las reducciones en guaraníes en Paraguay, ¿no? Son tipos de misiones que ninguna otra orden religiosa ha sabido hacer y que levanta también muchas envidias, muchas disensiones, ¿no? O sea, discusiones dentro de cómo debe difundirse el Evangelio. Por ejemplo, el hecho de que existieran estos fiscales, estoy segura de que levantó muchas discusiones, ¿no? Porque realmente, si lo pensamos, va contra todo el dogma cristiano el hecho de que personas que no estaban ordenadas como sacerdotes pudieran bautizar o pudieran realizar lo que realizaban estos habitantes locales, ¿no? Luego, además, bueno, sí, o sea, es que yo creo que eran tensiones hacia todos los lados, ¿no? Tanto dentro de las órdenes religiosas como con los sistemas de poder. De hecho, cuando expulsaron a los jesuitas, ninguna orden religiosa fue capaz de retomar este tipo de misiones en la región de Chiloé. Mira, tenemos un saludo primero, es de Saúl Andrés Pérez, dice muchas gracias, yo soy de Cailín y pregunta si la carta es de 1767, es de No, 1766. es del 12 de marzo de 1766. Y Manuel Osorio, PFAU, que es antropólogo social y que va a estar en el tercer ciclo de charla que estamos organizando para abril, que ha hecho una Ujú. investigación sobre la matanza en Río Baker, que nos va a exponer en abril, dice, podría hacerse una reedición incluyendo la carta encontrada y el estudio de Marta sobre los jesuitas. Acá desde Coyhaique, felices de apoyar con nuestra editorial Ñirre Negro Ediciones. Maravilloso, me encantaría. Pues Así sí, que sí, también, estamos en contacto, sí, podemos contactar. Muchas gracias. eh, ¿y cuál es la razón de la expulsión de los jesuitas? Y si tú en las cartas, en los textos que tú has buscado, ¿se ve cierto temor ya de los jesuitas de su expulsión de...? No, o sea, nunca va a aparecer eso oficialmente, yo creo, eh, en este tipo de textos. O sea, ten en cuenta que lo que se escribían eran informes que llegaban a la Compañía de Jesús en Roma, ¿no? De hecho, el padre Diego Torres Boyo tiene como muchos informes de cómo estaban avanzando estas misiones en el virreinato. Entonces, no, siendo documentos oficiales, la mayoría de los que se conservan no hay alusiones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, los jesuitas, digamos que fueron también de los que alimentaron lo que se conoce como la leyenda negra en el Imperio Hispánico, es decir, esta idea de que los españoles habían sido bárbaros, ¿no? Esta leyenda negra que comienza con la propia denuncia de Bartolomé de las Casas, y que va a lo largo de todos los siglos de la colonia, en donde muchos países europeos, principalmente Inglaterra, Francia, etcétera, quieren pintar el imperio hispánico como un imperio sangriento, bárbaro, genocida, etcétera. Cosa que no es que no fuera, sino que bueno, no era tan diferente a lo que habían hecho Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces hubo como una especie de complot para aplastar el imperio hispánico, y la leyenda negra fue como la narración más importante en contra de la expansión del imperio hispánico en América. Y bueno, pues los jesuitas en muchos casos también contribuyeron a esta leyenda negra en el sentido a alimentar esa narración de leyenda negra, ¿no? Con sus denuncias, con sus modos de evangelizar. Y bueno, es conocido el hecho de que en Paraguay tenía muchos enemigos, es decir, de hecho los jesuitas incluso no dejaban entrar a otras órdenes religiosas o a las reducciones de guaraníes en donde ellos trabajaban, no dejaban entrar a obispos, arzobispos, es decir, que se crea toda esta cuestión de
una especie de autonomía de los jesuitas dentro del propio Imperio Hispánico hasta que ya pues la corona decide que hay que expulsarlos, ¿no? Que no están haciendo ningún bien al imperio, que por otro lado ya estaba en decadencia completamente, ¿no? Saúl Andrés Pérez da un dato importante, igual dice, muchas gracias, el actual fiscal de la capilla de Cailín es don Moisés Cumin. Qué bonito, maravilloso. Yo te quería preguntar igual que si tú tienes alusiones que con respecto a los que estaban en Isla Cailín, tanto los jesuitas como los llamados neófitos, ¿qué sucede con ellos después de la expulsión? Si tienes como algunos antecedentes respecto a eso. Bueno, no tengo antecedentes, pero sí que un poco, sí que indagué, aunque no mucho, en lo que te comentaba, ¿no? Que ninguna orden religiosa fue capaz de retomar ese tipo de misiones. No significa que quedaran sin evangelizar, pero bueno, el trabajo fue distinto, quizá menos amable, ¿no? Con las poblaciones locales, pero es verdad que también los jesuitas ya habían dejado asentado un gran porcentaje, ¿no? De avance en esta especie bueno, pues de objetivo evangelizador, ¿no? Así que no sé, o sea, no he investigado específicamente, pero sí sé que no fueron capaces de retomar esa labor, ¿no? Tal y como la estaban haciendo. Y el entusiasmo que se ve en esta carta de 1766 que habla de ir hacia el sur, a ir a buscar más indígenas. También recordar a la gente quizás que David Núñez hace un tiempo nos nombraba que a los caucahues se le dicen a lo que actualmente se conocen como cahuéscar. Ajá. Para Vale. aclarar un poquito a la gente. Entonces, ese entusiasmo que se ve en la carta de 1766 es el mismo, permanece durante 1700 en la expedición, ¿no? ¿O cómo Sí, se visualiza es que posterior? es un tono muy distinto el del diario, o sea, el del diario, el de la carta. El de la carta, como vemos, a mí es que siempre me llama mucho la atención y es una de las cosas que me movió a editarla, ¿no? Ese tono como de amigos, ¿no? Que parece casi como si un correo electrónico que escribiéramos hoy en día. Y es esa camaradería la que me sorprendió, ¿no? Incluso como eso que dice ahí de que no me, como dice, que no me... que cumplan no a lo cortesano con palabras, sino a lo castellano con sinceridad, ¿no? O igual que le dice que es un mal madrileño, ¿no? Bueno, pues un montón de alusiones que claro, es un tono de una carta privada de un amigo a otro amigo, ¿no? No es un diario como el diario de navegación, que es un diario oficial, en donde es más una especie de relación, ¿no? Del viaje. Entonces es muy distinto. Lo que sí que de las cosas que más me llamaron la atención del diario de navegación es este miedo que siente el padre José García del naufragio, de los peligros, del clima, de la geografía, ¿no? Y como digo, hay esa bonita imagen que tengo así muy grabada, que es cuando dice que va a... Bueno, de hecho la voy a leer, dice: pasamos con susto y con tantos mares enfurecidos que parece nos querían tragar. Recé las letanías y un Padre Nuestro y Ave María a San Javier, a quien de veras encomendé las 5 piraguas. Pendiente de un cordel, eché al agua su medalla y nos favoreció el santo, pues ya iban en decadencia los huracanes. Es decir, que viven temporales, o sea, es un tono muy distinto el de la carta y el del diario, pero en el diario es muy notorio cómo siente ese miedo, ¿no? Y cómo hay esa cuestión también muy supersticiosa de tiré una medallita, ¿no? Religiosa, la sujetaba, ¿no? Con un cordel y la medalla iba por dentro del agua y eso pues ayudó a que el clima amainara, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esas alusiones muy bonitas, pero ya digo que el tono es muy distinto, ¿no? Mira, tenemos una pregunta de Pablo Aranguis Mesías, que si no me equivoco, también es investigador de acá de la zona, o que investigó la zona. Dice: Marta, en tu investigación has encontrado información respecto al uso de la lengua indígena para evangelizar o a la ubicación de las capillas en lugares que eran previamente de importancia cultural para la población indígena. No,
no he encontrado nada semejante. Yo creo, bueno, por lo que yo he investigado, pero no me atrevo a decir mucho porque no sé, simplemente los jesuitas, digamos que pensaban en un punto de encuentro que fuera lo más sencillo de reunir, donde todas las poblaciones pudieran ir. Entiendo que unas veces coincidiría con puntos importantes para las poblaciones locales, entiendo que otras veces sería más a conveniencia de los propios jesuitas por donde podían donde podían, ¿cómo se dice? Dejar el barco, no me sale ahora la palabra, embarcar me sale, pero no es embarcar. Atracar, perdón, atracar el barco. Entonces yo creo que eso, o sea, no lo he investigado, pero entiendo que sería, seguramente. Lo que pasa es que, claro, como las poblaciones eran nómadas, tampoco me queda claro hasta qué punto los jesuitas veían asentamientos en donde hacer esto. Supongo que si hubiera un asentamiento o un punto importante para ellos, estoy segura de que lo aprovecharían, ¿no? Y con respecto a las lenguas, no lo sé, no he encontrado alusiones, pero desde luego el modus operandi de los jesuitas siempre fue el de aprender cuanto antes las lenguas autóctonas para comunicarse más fácilmente, ¿no? Y para poder difundir el evangelio en ese sentido. Saúl Andrés pregunta, ¿hubo enseñanza de oficios a los nativos? Eso no lo sé. O sea, es que claro, como digo, la verdad que aquí francamente lo dudo. Seguramente sí en asentamientos como Cailín, asentamientos más fuertes, ¿no? Y no tanto en esos puntos de las misiones circulares, pero claro, no se puede decir que sean como las reducciones de guaraníes en Paraguay, donde sí, evidentemente había la creación de gremios, ¿no? De estos que se iban a dedicar a esto, ¿no? Como de una manera muy marcada, ¿no? Yo creo que sí que debieron de tener mucha importancia los jesuitas en la cuestión de, por ejemplo, de la difusión de la agricultura, de las determinadas, de incluso la incursión, como decía, del tema de los garbanzos, pues el intento de hacer esas mezclas, ¿no? Bueno, pues de diversas especies, etcétera, ¿no? Pero así como enseñanza de oficios, yo no lo sé, no puedo decir que sí o que no, porque no lo sé. ¿Cómo se llama? Tú te has enfocado harto en el estudio del virreinato del Perú, Uh-huh. ¿no es cierto? Ahí donde tú, en los que has estudiado, has podido encontrar mayores referencias con respecto al archipiélago de Chiloé. ¿Y qué No, referencia? Nada. muy poco, no, nada. O sea, las alusiones que hay son a Chile, ¿no? En general, y además ahora estoy estudiando sobre todo siglo XVI, que son los principios, ¿no? Y no, claro, todavía ni siquiera ni siquiera conocían esa región, ¿no? Los españoles. Y Carolina Sepúlveda dice, el padre cuenta algo que los nativos le decían que había que hacer o no hacer en la navegación o en relación al mar, en referencia a lo que comentaba en antes, creo. No, pero en el diario no me acuerdo. En el diario no me acuerdo, pero estoy segura de que los padres se quedaban en manos de los indígenas. Es decir, ellos eran los que conocían el archipiélago, los que tenían las embarcaciones, los que manejaban. O sea, estoy segura de que ellos, pues en ese sentido, se dejaban llevar, ¿no? Y en referencia a eso que comentabas tú en antes, que cuando se metía, no sé, algo en el agua y había Mm, como ese tipo como de creencia de parte ujú. de... Eso es algo como constante dentro del diario, ¿no? Bueno, eso fue una alusión que encontré, que me gustó mucho porque, bueno, pues ellos están siempre, denunciando las idolatrías y las supersticiones de los indígenas y entonces, pues me parece que es notorio que ellos mismos tienen sus propias supersticiones, pero como son del cristianismo, pues no cuentan, ¿no? Pero no recuerdo, la verdad, ¿eh? Hace muchos años que leí el diario, o sea que no recuerdo bien si había más alusiones de ese tipo. Y con respecto a los jesuitas que llegan a estas misiones más australes, ¿era una forma de castigo o cómo No, se yo creo, decidían en el fondo quiénes venían? pues no sé concretamente cómo funciona jerárquicamente la Compañía de Jesús, pero no creo que fuera una forma de castigo en el caso de la compañía. No
no funciona como en otras órdenes, ¿no? Sino que más bien, igual que con los guaraníes, o sea, pienso que cuanto más inhóspito y más difícil, pues mayor reto suponía, ¿no? Y la filosofía de jesuita es llegar al fin del mundo, ¿no? Y integrarse y poder trabajar desde ahí, ¿no? Creo que no, yo pienso que no, pero no, tampoco soy experta en el funcionamiento, la jerarquía de la Compañía de Jesús. Y yo no, a mí todavía no me queda muy claro si hay diferencia entre las misiones circulares en general y estas misiones que son más de neófitos. Porque las misiones de neófitos, yo desde mi perspectiva tengo entendido que los padres permanecían acá, pues. No, no es que se iban o se iban igual. Yo creo que la especificidad de Chiloé es lo que he comentado, como que se dieron en llamar misiones volantes, ¿no? Y la especificidad es la geografía, es decir, lo que es la misión circular en sí ya existía, pero claro, no, digamos que no es lo mismo pensar en una misión circular en una región en la que no es un archipiélago, por ejemplo, ¿no? Es todo tierra firme o tal, y entonces se hacen misiones circulares tratando de captar gente que viniera al punto base, y no es lo mismo pensar en eso aplicado a un archipiélago con un clima específico en el que solo se podía viajar una vez al año, en el que tenían que dejar como decías tú, los neófitos, los fiscales, los ayudantes, con tantísimo poder, ¿no? Con esa tarea que les mandaban, no solo a los fiscales, sino que a los fiscales tenían que hacer sobre las poblaciones. Entonces creo que eso es lo que le da la especificidad a Chiloé, la especificidad concreta. La misión circular existe como aplicada, pero en la región de Chiloé las diferencias son esas, ¿no? El clima, el momento del año, la ayuda imprescindible de los locales. Y luego también que montaban en estas visitas anuales en las que estaban 3 días. Claro, tú piensas que en otras misiones circulares seguramente se podía estar más tiempo en cada punto, ¿no? En este caso eran poquitos días porque tenían poco tiempo dentro de los meses que podían viajar para ir recorriendo, ¿no? Y entonces también iban mucho con altares portátiles, desplegaban ahí su pequeñito altar y hacían una pequeñita especie de iglesia, ¿no? Capillita así volante, digamos. Y eso es lo que yo creo que le da la especificidad a Chiloé. Entonces el concepto en sí, el modus operandi ya existe, pero la especificidad de Chiloé es todo esto, ¿no? El clima, gente, todo. La última pregunta con respecto a la misión de Cailín, los únicos antecedentes que existen son el diario y esta carta, ¿no hay más antecedentes que tú te hayas topado por ahí? No te sé decir, no me acuerdo. Lo que yo hablo sobre todo del tema de los jesuitas, ¿no? Es decir, el diario de José García es el único que se conserva, si no recuerdo mal, lo tengo aquí un momento. A ver. Pero claro, aquí yo hablo de jesuitas, o sea, es el único diario que se conserva o uno de los pocos conservados por parte de los jesuitas y de las misiones jesuíticas, ¿vale? Y luego es el último diario antes de su expulsión. Eso sí que lo hace también como especial, digamos, ¿no? Como en el fin de la Compañía de Jesús en el Imperio Hispánico, pues este es uno de los documentos importantes de qué es lo último que estaban realizando, ¿no? Y no quiero abusar de tu tiempo, ya son las 11 de la noche ya en España. Sí, no. Primero agradecerte, no sé si quisieras como agregar algo más o resumir un poco lo que has expuesto para clarificar un poco, quizás para la gente que viene llegando quizás ahora último, explicar un poco con respecto a la exposición que ha realizado y al trabajo que ha realizado con respecto a los jesuitas y a la carta del padre José García. Por si alguien se anima a ver la charla ahora, luego en diferido, he comentado solamente que en unos años en los que estuve investigando en la Biblioteca Nacional de España, di con una carta de un jesuita llamado José García, escrita en 1766 y firmada en Cailín, el 12 de marzo de 1766. Esta carta estaba en un legajo, entre otras cartas de jesuitas escritas desde Filipinas, así que bueno, me llamó la atención porque era una carta escrita desde Chiloé y bueno, pues me decidí a editarla.
El enlace al artículo en el que edité esa carta lo puso Francisco por ahí, así que también pueden acceder a él. Y más o menos lo que he comentado en esta sesión tiene que ver con ese texto. Y bueno, pues hemos leído la carta, conseguí digitalizarla, así que pueden acceder a la carta gratuitamente online y mirarla tranquilamente. La carta está escrita de mano de José García, está firmada de su puño y letra y la envía a un compañero suyo jesuita que está en Lima. Y bueno, pues en esa carta narra un poco cómo eran las misiones, qué es lo que estaba sucediendo en ese año de 1766. La peculiaridad es que está firmada en Cailín, que como saben, pues empezó es una de las, digamos, dentro de el virreinato, ¿no? Pues es un punto muy periférico, ¿no? Dentro de lo que ya es Chiloé como una región tan austral, ¿no? Y tan desconocida en la época. Entonces, bueno, pues la carta tiene muchos puntos de interés en ese sentido. Es una de las pocas cartas, o diría la única, ¿no? Conocida, firmada por un jesuita en estos años y escrita desde allí. Así que nada, eso ha sido todo. Justo apareció una última consulta que Mm. tampoco sé si va muy referida a la temática, pero Pamela Mayorga Caro pregunta, consulta, ¿han encontrado información de la encomienda de Minche Mavida, misiones o evangelización del territorio más cordillerano como el sector de Islas Desertores, Río Palena o Ixaitén, que de cierto modo está cerca de Chiloé, y por todo los sitios arqueológicos, corrales, conchales y cuevas que tenemos en Chaitén? Por la búsqueda de los españoles de la ciudad de los Césares, navegaban en la cordillera y por el Alerce. No lo sé, no tengo ni idea. Sí, ya eso se me escapa completamente. Pero resulta que hay como mucha información que está como bien suelta, por eso la Ujú, gente que investiga acá estas zonas más australes como que ujú, tienen estas dificultades. Mira, claro. a ver si Juan Pablo Vera Vidal dice, hola, ¿existe investigación sobre el rol de la mujer en la iglesia de la época? Mm, bueno, yo no lo he encontrado y además es un tema que a mí me interesa mucho, pero no investigué en esa línea, ¿no? Cuando trabajé esta carta. Tampoco hay mucho que hacer en ese sentido, es decir, que no había mucha alusión a mujeres. Y Posada del Cipret dice, por último, acá en Guaitecas, que está más al sur, trataron de evangelizar a los chonos, pero los nativos no lo permitieron, fueron expulsados. Ajá. Bueno, esta era una de las razones por las cuales también los jesuitas, a pesar de que estaban en la región de Chile ya desde finales del siglo XVI, sin embargo, hasta mediados del XVII no pudieron realizar su labor evangelizadora porque recibían constantes ataques de los habitantes autóctonos, ¿no? Ahí, hasta ahí terminó la pregunta. Muchas gracias, Vale, Marta. Agradezco por el espacio. Yo te voy a enviar el enlace. genial. Agradecer por tu tiempo, Ujú. la participación de la gente igual. Y vamos a hacer el enlace con eh, Mauricio Osorio por el tema de la Maravilloso, editorial. sí, me encantaría, genial, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Francisco, y a todo el mundo que ha estado ahí presente y con las preguntas tan interesantes y un placer enorme y de verdad que lo digo de corazón que es una casualidad que yo diera con este texto, pero me llena de alegría y bueno, para una investigadora creo que es casi para mí lo más importante, o sea, me da igual los méritos académicos, me da igual cualquier reconocimiento, me da igual, pero que esto sirva para dar a conocer elementos muy específicos de una cultura y de una época en una región tan concreta y tan especial y tan maravillosa, pues ya con eso de verdad todo el trabajo que hice se ve completamente recompensado. Lo digo de corazón porque ningún texto ni artículo mío ha recibido tal recibimiento, o sea, tanta alegría de tener información y eso bueno, es que yo creo que es lo máximo a lo que puede una aspirar cuando trabaja estos temas. Y tenemos un saludo para finalizar. Dice Carolina Sepúlveda, muchas gracias, Marta. Tremendo hallazgo. Gracias por compartirla con nosotros. Creo que es muy interesante ponernos en una mirada desde la situación colonial. Maravilloso, muy bien. Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros y gracias a ti, Francisco, por propiciar este encuentro. Gracias, Marta. Ahí vamos a estar en contacto igual, pues por lo que conversamos primeramente. Perfecto, muy bien. Un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Que esté muy bien.